Dios te bendiga. En esta oportunidad estamos acá en Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, nuevamente. La verdad es que estamos acá por la bendita y gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y esperamos pues en el nombre de Jesús poder bendecir tu vida a través de este tema tan importante que vamos a hablar, ¿verdad? Y vamos a tratar la manera, con la ayuda del Señor, poderlo bendecir a usted, esperando en Dios que usted preste mucha atención, tenga su Biblia a la mano, tenga su cuaderno y su lapicero, y que si hay alguna inquietud pues puede aportar, ¿verdad? A través de los medios, ¿verdad? Acá en la iglesia. Serán bienvenidos sus sugerencias, sus aportaciones, y pues esperamos en Dios, ¿verdad? Que este tema sea de impacto para su corazón, para su vida, esperando en Dios que no solamente vayamos a oír un tema, ¿verdad? Sino que lo vayamos a poner por obra, ya que Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo, y la verdad es que es un tema muy interesante, no solamente para nosotros, ¿verdad? Sino que para usted también. Quizás algunos desconocen, ¿verdad? Este tema, pero hoy daremos a luz la palabra con la ayuda del Señor, y presentamos a nuestra hermana Gilmar. Hermana, gusto saludarla, bienvenida. Es una bendición tenerla nuevamente acá, y pues le dejo el tiempo, hermano. Amén, muchas gracias, hermano Luis. Para nosotros realmente es una bendición poder estar acá en este momento y compartir con ustedes, ¿verdad?, la palabra del Señor. Como lo decía mi hermano Luis, un tema bastante hermoso, pero aparte de hermoso, como lo es toda la palabra del Señor, bastante profundo. El día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema del arrebatamiento, y de verdad esperamos que sea de bendición para todos nosotros. Amén. Entonces, iniciamos. Amén. Vamos a tomar como texto base la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, su capítulo 14 y su versículo 3, y dice así: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, que es el que habla acá, y dice que Él va a ir a preparar un lugar. En otras versiones dice: voy pues a preparar moradas para vosotros. Amén. Entonces vemos acá que de antemano el Señor nos está hablando, ¿verdad? Con un tiempo, ¿verdad? Un tiempo pasado, pero un tiempo presente también, que Él está trabajando, haciendo una morada para cada uno de nosotros. Yo creo que ese es el anhelo nuestro, ¿verdad? Estar al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estar en el reino de Dios, estar con Él por la eternidad. Entonces, realmente Dios nos da esa bendición. Quizás algunos no tienen si hablamos en lo terrenal o físico, no tienen una habitación, ¿verdad? No tienen una vivienda, una casa, pero aquí el Señor se está refiriendo a algo mejor que eso, algo mejor que lo terrenal, ¿verdad? Amén. Algo más precioso que lo terrenal. No hay imaginación o palabras como poder describir cómo será la nueva Jerusalén, ¿verdad, hermana? Amén, así la nueva Jerusalén, pero la Biblia nos dice, ¿verdad?, que son calles de oro y mares de cristal. Aleluya. Es lo que habla el apóstol Juan, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis, y yo realmente solo con escuchar eso me emociono y me lleno de alegría y de gozo del saber que Dios nos está preparando un lugar especial para cada uno de nosotros, y no solamente para nosotros, sino que para usted también. Así es que usted también tiene esa bendición, tiene esa dicha de poder estar allá con el Señor por la eternidad. Ese es el punto, ¿verdad? Es estar con el Señor por la eternidad, ¿verdad, hermana? Ahí sí que ese es el anhelo de todos, ¿verdad? Y poco a poco iremos explicando y desarrollando el tema, y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que el Señor tiene planes de bien para nuestra vida y no de calamidad, ¿verdad, hermana? Amén, así es. Yo quiero también aportar algo sobre este versículo, ¿verdad? Y entonces en el versículo dice que Él vendrá otra vez y nos va a tomar a Él mismo, ¿verdad? O sea, que nos va a tomar para Él. Entonces yo pensaba que como somos suyos,
entonces Él viene por lo que es de Él, ¿verdad? Porque somos de Él. Por lo tanto nos toma, pero no solo nos toma y nos lleva a esas moradas que, como dice mi hermano, Él nos está preparando, ¿verdad? Sino que vamos a estar con Él, ¿verdad? Y no es que Él nos vaya a venir a tomar y nos va a dejar ahí, ¿verdad? Bueno, entonces vengo por ustedes y los voy a dejar a las moradas y ahí se quedan. No, sino que dice que donde Él esté, nosotros también vamos a estar con Él, ¿verdad? Entonces yo, ese momento de verdad, para mi mente que es finita, yo solo puedo imaginar, ¿verdad? Dentro de mis posibilidades, ¿cómo será que vamos a estar con Él viajando en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Incluso atravesando dimensiones que uno, como le repito, ¿verdad? En mi mente finita solo se me puede ocurrir y tratar de imaginarlo, pero eso va a ser algo tan precioso y tan poderoso, ¿verdad? Porque vamos a ir con Él, a donde Él vaya y donde Él venga, ahí vamos a estar nosotros, ¿verdad? Vamos a ir por todo el universo y recordemos que se ha descubierto últimamente o relativamente hace poco que no es universo, sino multiverso, porque son miles de universos creados por nuestro Señor, porque como sabemos el Señor ha creado siempre. Él es creador por excelencia y sigue creando. O sea, hoy estamos nosotros aquí en este momento, en este planeta al que hemos llamado Tierra, ¿verdad? Pero sabemos que existen miles de planetas y también de universos y Él en este momento está creando, sigue creando. Entonces, imaginemos cómo será, como vuelvo a repetir, que cuando estemos con Él vamos a atravesar tiempos, espacios, en el multiverso que Él sigue creando hoy por hoy. Amén. Entonces para mí eso de verdad hasta me enchina la piel cuando me pongo a pensar y lo puedo hablar porque es maravilloso, ¿verdad? Y como dice mi hermano, todos podemos tener esa oportunidad de estar con Él eternamente y a donde Él vaya vamos a estar en Él y con Él. Amén. Amén, gloria a Dios. Podemos ver, ¿verdad? Físicamente acá en el plano terrenal. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de viajar fuera del país, ¿verdad? Pero he visto pues por los medios de las ciudades más bellas del mundo y por ejemplo podría mencionarle una que se llama la ciudad de Dubái, ¿verdad? Amén. Es una ciudad donde viven los árabes, es una ciudad de... Casi que de oro. Casi que de oro. Allá estos señores, ¿verdad? Tienen sus carros de oro, sus aviones, revestidos, todo, prácticamente. Como decía la hermana, ¿verdad? Una ciudad de casi que de oro, pero imagínense si esa belleza material, ¿verdad, hermano? Física, le llama la atención a todo el mundo, porque todo el mundo quisiera ir a echar un paseo por allá, ¿verdad? Imagínense cómo habrá de ser la ciudad que el Señor está preparando para nosotros, que es la Nueva Jerusalén. Entonces, pensemos por un momento que si Dubái es hermoso en el plano terrenal, ¿cómo será la Nueva Jerusalén? Piense por un momento, como le decía anteriormente, calles de oro, mares de cristal. Entonces, ahí dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que ya no habrá noche, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto. Amén. ¿Por qué? Porque ahí se terminará todo en el ámbito terrenal y viene la etapa de lo espiritual. ¿Por qué? Porque estaremos con el Señor reinando para siempre. Amén. ¿Verdad? Y yo le pido al Señor que ninguno, y ese es el anhelo del Señor, ¿verdad? Que ninguno se quede, ¿verdad? Amén. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y realmente nosotros tenemos esa bendición, este día, este momento, de poder decirle al Señor, Señor, yo no me quiero quedar, yo quiero que tú me lleves, Señor, y que hoy tu venida está más cercana que nunca. Veamos los tiempos, ¿verdad, hermana? Los tiempos cronológicos y los tiempos espirituales. Sabemos que nosotros somos el Israel espiritual, ¿verdad? Pero también Israel físico es el reloj de Dios,
¿verdad? Entonces todos los acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial debemos de estar atentos, porque todo lo que está escrito en la palabra está sucediendo. En el Evangelio de Mateo, su capítulo 24 en adelante, marca, ¿verdad? Y dice las señales antes del fin, y ¿verdad? Y ahí habla sobre qué señales habrán antes del fin. Entonces ahí dice que van a haber hambres, van a haber pestes, guerras, de todo, y eso está sucediendo. Entonces hoy tenemos que levantar nuestra cabeza, erguidos, dice, y mirar hacia arriba, ¿verdad? No ver hacia abajo, porque sabe algo, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de abajo, en las cosas terrenales, físicas, nos vamos a quedar. Tenemos que estar atentos. Y más adelante, no quisiera adelantarme el tema, vamos a ver por qué razón. Amén. Entonces vamos a seguir con el siguiente subtema. Amén. Y dice el misterio de esta verdad. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué es la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? ¿Quiénes serán arrebatados? ¿Quiénes se quedan? A continuación, amén. A continuación, los versículos conducentes, ¿verdad? Dice en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Se pudo dar cuenta usted, ¿verdad? Lo que la palabra nos dice. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Miren, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Porque dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. O sea, ese evento va a ser algo tan rápido que no le va a dar tiempo de, y perdone que le voy a decir esto, ¿verdad? Pero no va a haber tiempo de llevar maletas. Amén. No se va a poder llevar nada material, todo se va a quedar. Todo se va a quedar, ¿verdad? Así es. Nosotros realmente, incluso nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque dice que será transformado. O sea, el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. Entonces vemos, ¿verdad?, de que el Señor tan maravilloso, ¿verdad?, que dejó su palabra para que nosotros sigamos haciendo caso a la palabra del Señor, la sigamos poniendo por obra, ¿verdad? Porque dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. O sea, cuando habla acá de muertos, ¿verdad?, está hablando de los que no están muertos, sino que están durmiendo, ¿verdad? Amén, aleluya. Ellos serán arrebatados. Y luego nosotros los que hayamos quedado, los que estemos con vida, si Dios no lo permite, seremos arrebatados. Aleluya. Seremos tomados en un abrir y cerrar de ojos. Yo anhelo eso, hermanos. Yo, créanme, lo anhelo no solo para mi vida, sino para los míos, para mi familia. También anhelo eso para mi hermana. Amén. Para la familia de mi hermana. Amén, lo recibo. Y también anhelo eso para su vida, mi hermano. Amén, mi amigo, mi amiga que nos ve. Anhele eso. Anhele eso más que las cosas materiales. Las cosas materiales se quedan. Se quedan. Definitivamente todo se queda en esta vida, ¿verdad? Amén, así es. Aquí en este versículo sabemos, ¿verdad?, que es el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, que le están hablando a la iglesia de los tesalonicenses. Sí, amén. Y entre otras muchas cosas, les dicen estas palabras que para mí de verdad son tan impresionantes, y les dicen que es una enseñanza del Señor, ¿verdad? Así dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor.
O sea que no es algo que ellos hayan querido decir porque se les ocurrió, ¿verdad? O porque lo quisieron decir, sino que es algo que ellos recibieron del Señor y que ellos lo están creyendo de tal manera que les parece importante trasladársela a los tesalonicenses, ¿verdad? Amén. Entonces, en esta enseñanza también reiteran que habrá un arrebatamiento para los que en ese momento que suceda estemos vivos para ser arrebatados, ¿verdad? En las nubes. Pero no vamos a ir delante de los que murieron antes, ¿verdad? Y como decía mi hermano, yo también aquí lo anoté, ¿verdad? Como una idea, porque nosotros estamos acostumbrados a decir, pues murió fulano, murió tal persona, pero si está en Cristo sabemos que no murió, que duerme. Amén. ¿Verdad? Y que el Señor cuando venga lo va a despertar, porque no está muerto, ¿verdad? Entonces lo va a despertar, entonces a ellos es a los que primero el Señor va a levantar, pero inmediatamente, yo me imagino que, no sé, sabemos que hay minutos, segundos, centésimas de segundo, milésimas de segundo, yo no sé si habrá algo menor que eso, pero será un instante tan rapidísimo en esa transformación de los que duermen y que durmieron, por supuesto, en Cristo Jesús. Y luego a nosotros, ¿verdad? Que nos va a levantar también, para que detrás de ellos pues vayamos nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué otra idea tengo aquí? Sí, esa sería la idea central, ¿verdad? De que primero los que duermen en el Señor, que durmieron en el Señor, van a ser levantados, transformados y luego inmediatamente nosotros para que juntos lo recibamos a Él en las nubes. Amén. Amén, sí, y podríamos hablar acá, ¿verdad? Que hay turnos de resurrección, ¿verdad? Amén. Hay diferentes turnos y no estamos hablando de ese tema, obviamente, pero quisiera que usted lo anotara, ¿verdad? Para que próximamente, si Dios nos lo permite, pues podremos dar ese tema que es muy precioso, los turnos de resurrección. Pero acá, como bien decía la hermana, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados, tomados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él por la eternidad. Amén. ¿Seguimos, hermanito? Amén. Gloria a Dios. Bye, gracias. La palabra del verso 17 traducido por arrebatados es la traducción del término griego arpazo, que significa tomar por la fuerza. En algunos textos del Nuevo Testamento esta palabra aparece en el sentido de saquear, llevarse o arrebatar. Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. También puede tener el sentido de llevarse a la fuerza. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Gloria a Dios. Veamos qué bonito, ¿verdad? El término de la palabra arrebatamiento, ¿verdad? Que es la palabra griega arpazo, que significa tomar por la fuerza. Amén. ¿Verdad? O sea, que quede claro, ¿verdad? O sea, aquí nadie está a la fuerza. Amén. Nosotros Aleluya. Estamos por la bendita y gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así por la gracia es. del Señor estamos acá voluntariamente, Amén. ¿verdad? Porque el Señor nos dio algo que es muy precioso, que se llama libre albedrío. Amén. ¿Verdad? Eso quiere decir que nosotros podemos tomar decisiones que van a marcar nuestra vida, que van a definir nuestro futuro, ¿verdad, hermano? Así es. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, de servirle a Cristo, como consecuencia de ello vamos a tener el beneficio de la vida eterna. Amén. Y vamos a ser partícipes del arrebatamiento de lo que estamos platicando acá. Así Entonces, es. y si tomamos la decisión contraria, pues déjenme decirle de que los que no hayan aceptado al Señor, no lo hayan reconocido, se van a quedar, ¿verdad? Desafortunadamente así será, ¿verdad? Por eso es que
ahorita estamos a tiempo de los que no han aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor, lo hagan, ¿verdad? Y los que ya lo hicimos por su bendita misericordia, Amén. pues sigamos firmes y nos mantengamos, ¿verdad?, en Él para alcanzar, ¿verdad?, ese momento en el que podamos ser arrebatados. Y como bien decía mi hermano aquí, si el término acá, uno de los significados es tomar por la fuerza, todos estamos aquí por misericordia y por amor, ¿verdad? Amén. Entonces yo más lo veo como la forma exabrupta en la que el Señor nos va a tomar, ¿verdad? Porque como va a ser en un instante, entonces es de esa manera tan rapidísima, ¿verdad?, que nos va a tomar. Entonces yo así lo veo, ¿verdad?, a lo que se refiere a tomar por la fuerza, ¿verdad? Amén. Ajá. Sí, y podemos ver que también la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que a Jesús le hicieron la pregunta, ¿verdad?, que cuándo sucedería eso. Amén. Y él dijo que nadie sabía la hora ni el día que iba a suceder esto, ¿verdad? Es como el ladrón, ¿verdad?, como platicábamos hace un momento, ¿verdad?, cuando un ladrón entra a hurtar a una casa, no va a avisar que va a llegar, obviamente, él va a llegar en cualquier momento que hay el momento oportuno, propicio para ingresar a la casa y saquearla. Entonces, en este caso, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado la palabra para que nosotros sepamos los tiempos que estamos viviendo, y esos tiempos para nosotros serán como señales, ¿verdad, hermana? Amén. Y sabemos que esto está aconteciendo, estos escenarios que hoy están aconteciendo a nivel mundial, los estamos viviendo, y eso significa que nos estamos acercando, estamos a un corto tiempo de que esto vaya a suceder. Yo no puedo decirle si eso va a ser mañana, pasado mañana o entre un mes, pero ¿sabe algo? Nosotros debemos de estar preparados. Amén. Porque nosotros podemos haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, pero hay ciertos requisitos que nosotros debemos de llenar, porque la palabra del Señor así lo dice, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, de quiénes son los que se van y quiénes son los que se quedan. Pero nuestra intención es decirle a usted que por favor, en el nombre de Jesús, tome la mejor decisión de su vida. Amén. Que usted se prepare, y si no ha aceptado al Señor Jesucristo, que hoy es el día, hoy es el momento para que usted reciba al Señor en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué pasaría si el Señor viniera hoy en la noche? O ahorita. O ahorita. Fíjense que yo en una ocasión vi un video, yo creo que eso fue a nivel mundial, ¿verdad? Un video en el cual es una iglesia que está llena, ¿verdad? Está el predicador dando la palabra, y sucede que hacen ahí, ¿verdad?, figurando como el arrebatamiento, y se quedan las Biblias y se desaparecen algunos hermanos que están en la congregación, incluso el pastor, y los demás se quedan impactados, ¿verdad? Y dicen, ¿qué pasó? Porque como bien dice la palabra, será en un abrir y cerrar de ojos. La hermana hablaba de tiempo, el tiempo cronos, ¿verdad, hermana? Amén. Hablaba de tiempo, o sea, de veras, hermanos, ya no hay tiempo para perderlo. No hay tiempo para decir, ay, ¿sabe qué, hermano? Pase a la próxima. ¿Sabe qué? Mejor el Hoy otro. No, gracias. Hoy no, gracias. Mejor ahorita que estamos en este tiempo tan difícil, mejor déjeme pensarlo. Véngase el próximo año, tal vez ya está mejor el asunto, ¿verdad? Pero, ¿qué seguridad hay? Dos cosas pueden pasar: que venga el Señor, o que todavía tenga chance. Pero también puede pasar que la muerte nos sorprenda. Como el relato también de las vírgenes, ¿verdad, hermano? Exacto. Entonces, yo te doy el consejo que mejor recibas al Señor, mejor hoy, porque el mañana no existe. Exactamente. ¿Verdad? Debemos de actuar hoy, porque realmente puede ser que mañana sea muy tarde, ¿verdad? ¿Y cuántos se han ido sin Cristo y sin esperanza? ¿Cuántas personas? Pero vamos a ver más adelante qué va a suceder con ellos. Amén. Sí, solo
recalcando, ¿verdad?, lo que dice el hermano, nosotros estamos acostumbrados a medirnos, ¿verdad?, y a hacer cosas conforme el tiempo como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Porque en el Señor, perdón, no hay tiempo, pero nosotros sí. Entonces hablamos en función de un ayer, hablamos en función de un mañana, pero si nos ponemos a pensar realmente, no existe. Lo único que tenemos es hoy. Este momento en el que estamos nosotros acá hablando y ustedes allá escuchando, ese es el momento que tenemos. Y si algo es valioso, es el tiempo. Dice que realmente el tiempo no hay cómo pagarlo, porque una hora que uno invierte o 20 minutos que uno invierte en ir o visitar a alguien o estar con alguien o estar en el trabajo secular que cada uno tiene, o estar con la familia, ese tiempo, como bien dice un dicho, ¿verdad? El tiempo vale oro, pero yo creo que ni eso, porque nadie le puede pagar a uno el tiempo realmente. Por eso es que es tan importante y muchas veces lo perdemos, ¿verdad? Lo perdemos en cosas vanas, en cosas que realmente no nos van a edificar, y eso es lo que tenemos que tomar conciencia, ¿verdad? El momento es hoy, el momento es ahora, porque de aquí a 10 minutos no sabemos qué puede pasar, mucho menos mañana, pasado mañana, en una semana, un mes, un año, etcétera. Entonces hay que decidirse hoy, ¿verdad? Amén. Y sí, el Señor pone en mi corazón lo siguiente. En el Evangelio de Mateo, el Señor habla sobre un hombre, ¿verdad?, que hizo planes y dijo en sí mismo, alma mía, no te preocupes, ¿verdad? Muchos bienes tienes, derribaremos estos graneros y haremos unos más grandes para que comamos y bebamos, ¿verdad? O sea, este hombre, insensato puede decirse, se puso a hacer planes porque él veía el plano terrenal. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? El Señor le responde lo siguiente y le dice, hombre necio, le dice, no sabes que hoy vienen por tu alma, ¿y de quién será todo lo que tienes? Entonces, realmente nosotros nos aferramos a veces a lo material y creemos que porque tenemos un estatus económico alto o que tenemos muchos bienes, que no necesitamos de Dios, ¿verdad? Yo he escuchado a algunas personas que dicen, yo lo tengo todo, no necesito de Dios, pero realmente el hombre sin Dios no es nada. Así es de que yo te pido en el nombre de Jesús que medites y te pongas a pensar por un momento, ¿a dónde irías si hoy partieras de esta tierra? ¿Cuál sería tu destino? ¿Será que la vida eterna o será que el juicio eterno? Y perdóname, nosotros no tenemos ni la más mínima intención de provocarte miedo y que te asustes, pero sí para alertarte y decirte que Cristo está a las puertas. Aleluya. Y que Cristo pronto viene y que dice la palabra, escapa por tu vida. Escapemos por nuestra vida. Quizás tú te has alejado del Señor. Quizás tú ya no quieres nada del Señor y dices, hasta aquí nada más, y te quedas ahí y retrocedes. ¿Sabes algo? Hoy es un día de oportunidad. Amén. Porque dice la palabra del Señor que cada día son nuevas sus misericordias. Amén. Y hoy te puedo asegurar y te puedo garantizar que Dios está extendiendo sus manos y te dice, hijo mío, ven. Amén. Y si le hemos fallado al Señor, abogado tenemos para con el Aleluya. Padre, dice la palabra. O sea, hermanos, nosotros tenemos la bendición de tener un Dios tan bueno, que si Él fuera un Dios malo y pagara a cada quien según sus obras, no existieran. Estuviéramos consumidos. Ya nos hubiera consumido el Señor. Así es que, mira, tenemos esa bendición de tener un Dios tan bueno. Amén. Hermana, yo me lleno de gozo de saber que tenemos un Dios que es un Dios de amor. Amén. ¿Verdad? Y su palabra lo dice, va, que Dios, sí, Dios es amor. Dios es paciente. Amén. Dios es tolerante, como dice la hermana. Amén. Hermanos, realmente David dijo algo que me impacta mucho y dijo que es mejor caer en las manos de Dios vivo que caer en las manos del hombre. Amén. Porque el hombre es implacable, mas Dios es lleno y abundante y rico en misericordia. Dice Amén. Que sus misericordias son más grandes que los cielos.
y sus misericordias más grandes que la mar. Entonces, estamos del buen lado, hermanos. Estamos del lado de nuestro Dios, del ganador. Y mira, yo te animo, juntamente con mi hermana, ¿verdad, hermana? Los animamos. Los animamos, amados hermanos, amigos y amigas que están escuchando. Y miren, nuestra intención es que usted sea salvo por la gracia de Jesucristo. Que usted tenga una morada allá en los cielos. Que usted esté preparado para el encuentro con nuestro Dios. Porque déjeme decirle algo, si no estamos preparados nos vamos a quedar. Pero avancemos, hermana, porque el tiempo aquí es apremiante. El tiempo. Dice, ya ha sucedido antes. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Traslado, metatizemi, transferir, transportar, cambiar, cambiar de lados, alejar, convertir, trasladar, transportar. Ese es el significado de la palabra traslado, que es lo que menciona el versículo, ¿verdad? Amén. Sí, Amén. Así es. Y nuestra hermana acá mencionaba, ¿verdad? En Hebreos 11:5, de este varón que se llama Enoc. Y todos conocemos la historia, y si alguien no, pues déjenme resumírsela así brevemente. Amén. ¿Verdad? Que dice la palabra que era un hombre que caminó con Dios. Entonces, Enoc fue un hombre que fue arrebatado, fue llevado, fue traspuesto, dice, ¿verdad? Amén. Entonces, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Ojo, muy importante esto. Pongámosle la lupa a esto, hermano. Esto es bien importante, y podríamos decir que esto es uno de los, bueno, si se podría decir de alguna manera, ¿verdad? Requisitos que el Señor nos pide, y es de que debemos de agradar a Dios. Amén. ¿Y cómo vamos a agradar a Dios? A través de nuestro testimonio, a través de nuestras actitudes, a través de nuestro vivir diario. ¿Cómo vivimos estos días que han sido días difíciles? Lo sabemos todos. ¿Cómo hemos vivido con Dios? ¿Será que hemos estado peleando con Dios quizás? ¿Alegando con Dios? ¿Portándonos como niños quizás? Probablemente, ¿verdad, hermano? Porque sabe algo, o sea, este hombre agradó a Dios. Por eso dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a agradar a Dios? A través de nuestra obediencia, ¿verdad, Amén, hermano? así es. Entonces, como dice la palabra, obediencia quiero y no sacrificio. Y no sacrificio. Entonces, hermanos, debemos de dar un buen testimonio, de levantar el nombre de Jesucristo en alto. Amén. De decir, yo soy un hijo genuino de Dios. Entonces, en ti tiene que haber luz, ¿verdad? Así es. Como en Dios, ¿verdad? Dice que no hay sombra de variación. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. O sea, en Dios está puesta nuestra esperanza, nuestra confianza. Amén. Yo confío plenamente en Dios. Y yo sé que usted también. Y también amén. Usted, ¿verdad, mi hermano? Amén, aleluya. Con respecto de este versículo, ¿verdad? Donde cuenta, como bien resumió el hermano, la historia de Enoc, yo me pongo a imaginar ese momento, ¿verdad? ¿Cómo sería que el Señor en un instante trasladó a este Enoc, ¿verdad? Y lo más impresionante es que lo trasladó como un premio, ¿verdad? A haberlo agradado. Amén. Porque usted tocaba ese tema, ¿verdad, hermano? De que por el comportamiento de Enoc es que el Señor se lo llevó. Y dice que se lo llevó vivo. Y eso es lo que más impacta, ¿verdad? Saber que a este ser humano, y hasta donde yo sé, es el primer ser humano, según relata la Biblia, al que el Señor se lo llevó sin ver la muerte primera, porque sabemos que la muerte terrenal es la muerte primera, ¿verdad? Porque la segunda muerte, ahí sí que líbrenos Dios, ¿verdad? Porque esa ya es la muerte eterna, después de que seamos juzgados, ¿verdad? Amén. Entonces, pero a esta persona, el Señor se lo llevó vivo, ¿verdad?
Entonces, yo me pongo a pensar que si el Señor no ha venido todavía, Enoc, como nosotros, igual era un ser humano. Y al ser un ser humano como nosotros, tenemos las mismas condiciones, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros también podemos tratar de agradar tanto al Señor como lo hizo Enoc, que a él lo premió con llevárselo vivo, que el Señor nos premie con llevarnos a nosotros en el arrebatamiento. Amén. Porque nuestro comportamiento debe ser el mejor, ¿verdad? Como dice el hermano, permanecer, obedecer y tantas cuestiones que nos pide el Señor en su palabra, ¿verdad? Para que Él nos premie, para que le agrademos de tal manera que Él nos lleve en ese momento del arrebatamiento. Amén. Y si vemos, ¿verdad?, que de este varón Enoc, la Biblia no habla mucho de él. No. Mas, sin embargo, el tiempo que vivió terrenalmente agradó a Dios, caminó con Dios. 300 años. Sí, solamente. Que nos den 300 años. Entonces, hermanos, nosotros día a día debemos de caminar con el Señor. Amén. En su plenitud, ¿verdad? En sus 24 horas, ¿verdad? 24/7. 24/7, 365, ¿verdad? Eso. A excepción del año bisiesto. Ah, sí, es cierto. Pero, ¿sabe algo? Es muy importante dar buen testimonio, porque cuando tú das un buen testimonio, estás agradando el corazón de Dios. Y cuando tú agradas el corazón de Dios, como recompensa, vamos a tener que vamos a ser arrebatados, ¿verdad, hermano? Vamos a participar de ese arrebatamiento. Y mira, hermano, realmente nuestro anhelo, como le decía, van a la redundancia, nuestro anhelo, nuestro deseo es que nadie se quede. Amén. Y ese es el deseo de Dios. Realmente ese es el deseo de Dios. Entonces, debemos de estar atentos. Debemos de estar atentos porque nos estamos acercando cada vez y cada minuto que pasa, hermano. Amén. Cualquier cosa puede pasar. Así es. Miren, ahorita están sonando los tambores allá en China, dice, ¿verdad? Preparándose para una guerra contra Estados Unidos. Perdona que le hable un poquito de noticia, pero también tenemos que saber en qué tiempo reloj estamos. Sí, claro. Entonces, sabemos de que si esto sucede, las cosas se ponen... Va a temblar por donde quiera. Va a temblar y realmente eso va a ser un desastre, ¿verdad? Eso va a ser algo tremendo y creo que nuestro Señor viene pronto. Amén. Yo tengo ese sentir y le digo a usted, preparémonos. Amén. Preparémonos día a día, minuto a minuto, porque la venida del Señor está más cerca que nunca. Así es, hermano. Sigamos, hermano. Amén. En 2 Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Aquí la palabra del Señor nos está hablando de un profeta que se llama Elías. Y dice que este hombre, ¿verdad?, fue también arrebatado, ¿verdad? Amén. Por el Señor. Y en ese momento, pues Eliseo era su alumno, ¿verdad? Su discípulo, su discípulo, ¿verdad? Porque andaba con él y no lo dejaba, ¿verdad? Elías quería que lo dejara solo, pero este varón también de Dios, ¿verdad? Eliseo, él sabía lo que iba a pasar. Dice que habían como 50 profetas más que estaban viendo lo que iba a suceder porque también lo sabían. O sea que no sucede nada sin que Dios se lo dé a conocer a sus profetas. Entonces vemos acá de que Elías fue arrebatado. Amén. Y Eliseo lo vio y dijo, carros de fuego se lo han llevado, ¿verdad? Amén. Entonces cuando Eliseo vio eso, cayó el manto de Elías, ¿verdad? Porque lo vio, eso fue lo que Elías le había dicho, ¿verdad? Que si veía, porque Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Eliseo vino pilas, ¿verdad? Y le dijo, yo quiero una doble porción o una doble unción de lo que tú tienes. Y Elías le dice, si tú me ves cuando me vaya de ti, cuando sea quitado o apartado de ti o arrebatado de ti, así te será. Entonces Eliseo estaba, pero miren, eso quiere decir que nosotros tenemos que estar pendientes. Realmente debemos de estar pendientes, atentos a cualquier movimiento, a cualquier situación que se dé. Amén.
Pero Eliseo estaba muy pendiente de ello y vio cuando fue arrebatado Elías. Amén. Y dijo, Padre mío, carros de fuego, carros del Señor se lo han llevado. Y en ese instante, como vio que el Señor lo llevó, cayó el manto de Elías. Entonces lo tomó Eliseo. Imagínense lo que hizo Eliseo, ¿verdad? Golpeó las aguas con el manto de Elías. Dice que las aguas fueron separadas. Entonces, veamos lo que puede hacer la unción profética, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso en este momento, pero más adelante, primero Dios, ¿verdad, hermana? Amén. Yo quiero comentar aquí en las ideas que anoto, ¿verdad? Que dice que en este versículo aparece la palabra subió, ¿verdad? Que fue en el momento en que Elías, sí, ¿verdad? Elías, sí. Elías subió, pero antes dice apartó, porque dice yendo ellos, hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. O sea que el primer momento no fue que subió, sino que los apartó, ¿verdad? Amén. Ese apartar, yo lo veo así que a quién se iba a llevar y quién se iba a quedar, ¿verdad? Entonces dice que ahí lo apartó, ¿verdad? Y luego cuando apareció el carro de fuego y luego Elías subió. Ahora bien, ¿qué pasaría cuando el carro los apartó? ¿Será que en ese momento Elías fue transformado de alguna manera? ¿O será que fue cuando subió al cielo en el torbellino? Es más, ¿será que están tanto Enoc como Elías en forma humana, pero en un lugar donde sí se puede estar así, en forma humana, pero por su consagración están allí, ¿verdad? Porque la Biblia, bueno, hasta donde yo sé, no dice en qué momento o si fueron transformados en ese momento. Uno lo asume, ¿verdad? Porque sabemos que nada puede entrar pues en las regiones celestes si no es transformado, pues, Amén. ¿verdad? Entonces, de ser así, y si es así, y de no ser así, si ellos no fueron transformados en ese momento, ¿en qué momento van a ser transformados? ¿Será que van a ser transformados junto con los que en el nombre de Jesús vayamos a ser arrebatados en ese momento? Entonces, es impresionante para mí pensar en todo ese tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser realmente ese momento con los que Él ya se llevó, ¿verdad? Y con los que primero Dios nos va a llevar. Pero lo que más me emociona a mí es el poder de Dios que se va a manifestar, cuando eso suceda, ¿verdad? Amén, sí. Amén. Y la palabra del Señor dice, ¿verdad? Respecto a lo que la hermana dice, de que ni sangre ni carne entrarán al reino de los cielos. O sea que nosotros, el Señor, esto es que vemos acá físico, ¿verdad? Nuestro cuerpo físico se quedará de donde fue tomado, del polvo, porque dice la palabra que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Entonces podemos ver de que el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo, ¿verdad? Entonces miren, es algo bien bonito, porque Dios va a hacer algo grande con cada uno de nosotros. Amén. Entonces sigamos avanzando, hermana, porque el tiempo nos sigue avanzando. Otro versículo es Hechos 8, 39 al 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Sí, con respecto a este pasaje puedo ver lo siguiente, de que hay traslados verticales y traslados horizontales. Entonces eso es otro tema, pero vemos de que Felipe tuvo un traslado horizontal, ¿verdad? Tuvo un traslado horizontal, pero el traslado que tuvo Enoc, el traslado que tuvo Elías y el traslado que vamos a tener nosotros en el nombre poderoso de Jesús va a ser un traslado vertical, ¿verdad? Amén. Sí, en este versículo aparece nuevamente la palabra arrebató. Existe, fíjense que yo me acordaba de una película que vi hace tiempo que se llama Abducción. No sé si de repente a alguno de los que nos escuchan la habrá visto, ¿verdad? Entonces yo indagué que la palabra similar a esta palabra abducción es la palabra separación,
¿verdad? Entonces, a mí me parece interesante que en este versículo dice que el espíritu del Señor arrebató a Felipe y que el eunuco ya no lo vio. O sea, se le desapareció de la vista, pues, Amén. ¿verdad? Pero Felipe se encontró en otro lugar. Como decía mi hermano, fue un traslado Vertical. horizontal, perdón. ¿verdad? Entonces, yo me imagino ese momento como vi en la película, ¿verdad? Que recordé, que mencioné, que en cuestión de milésimas de segundo, como les decía al inicio, si hay otra medida del tiempo nuestro que sea menor que esa, pues menor, ¿verdad? Que esa. Las personas seremos trasladadas, ¿verdad? Pero en el momento del arrebatamiento ese traslado va a ser vertical, ¿verdad? Entonces, y vamos a ser trasladados a otro lugar, ¿verdad? Las mansiones celestes que nuestro Señor está preparando ya, ¿verdad? O que quizá estén preparadas. Entonces, claro, pues en el cine, ¿verdad? Y el hombre pues tergiversa muchos términos y muchas cosas, pero también de dónde saca todo eso, ¿verdad? Claro. Más de alguna información que es verídica tiene, ¿verdad? Entonces, pero sabemos pues que el Señor todo lo hace con un propósito, ¿verdad? Porque en este caso el propósito era que Felipe instruía al eunuco, pero concluyó el momento de la instrucción, por decirlo así. Entonces el Espíritu del Señor va y lo traslada a otro lugar donde era necesaria la presencia de Felipe, ¿verdad? Amén. Y todo lo hace el Señor en beneficio de sus hijos, ¿verdad? Amén. Amén. Seguimos entonces, sí. Dice 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Aquí pues la palabra nos habla acerca de este hombre, ¿verdad? Llamado Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y vemos que él tuvo pues este acontecimiento y realmente el Señor lo llevó, lo trasladó al tercer cielo, dice la palabra. Amén. Y dice, él narra, ¿verdad? Él describe en la palabra que allá dice que es un lugar en el cual hay palabras inefables, dice, donde al hombre no lo son lícitas hablar. Y el Señor le mostró muchas cosas. Este varón tenía mucha revelación de parte de Dios, incluso Dios le dio la oportunidad y la bendición de trasladarlo, ¿verdad? Amén. Amén. Sigamos, hermana. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Ah, bueno. Entonces, aquí habla de los términos, ¿verdad? Ya leímos arpazo, que significa arrebatar o tomar por la fuerza. Y en 1 Tesalonicenses 4:17, episunagoge, que significa reunión, asamblea, alazó, que significa cambiar, transformar, y en 1 Corintios 15, del 51 al 52, aparece paralambanó, que es tomar a, recibir a uno mismo. En Juan 14:3 también aparece ruomai, que es atraer a uno, rescatar, librar. 1 Tesalonicenses nuevamente, pero en el capítulo 1 y versículo 10, Apocalipsis, que significa destapadura, desnudamiento, revelación. En 1 Pedro 1:13, parousia, un estar presente, presencia, una venida, una llegada. Amén. Sí, si usted pues nos hiciera el favor, ¿verdad?, de poder ir anotando los versículos para que usted pues pueda darle un enriquecimiento en su hogar más a este tema, ya que realmente es importante, ¿verdad?, que nosotros no solamente leamos la palabra, sino que la escudriñemos y vayamos más allá, ¿verdad?, a lo profundo de la palabra para que logremos entender y comprender lo que el Señor nos está hablando por medio de ella. Amén. Pues estos versículos, ¿verdad?, de 1 Tesalonicenses 4:17, 1 Corintios, no sé si lo menciona aquí. Sí. Sí. Que también dice, estos versículos, perdón, nos hacen referencia al momento ese tan increíble, ¿verdad?, y tan poderoso, en el que todos los que creemos en Jesucristo y le hemos aceptado, vamos a
lo hemos reconocido como nuestro Salvador, seremos transformados. Y cuando dice que no todos dormiremos, también se refiere a que no todos vamos a morir, ¿verdad? Porque como dice la palabra, algunos ya estarán durmiendo, pero otros vamos a estar vivos, ¿verdad? Así es. Y si creemos en Él, en su venida, en el arrebatamiento, pues tenemos un chance, ¿verdad? Para poder ser arrebatados, ¿verdad? Amén. Entonces seguimos. ¿Cuándo sucede? Existen 5 puntos principales de vista dentro del premilenialismo. Jesucristo viene antes del milenio, eso es lo que creen ellos, ¿verdad? Acerca de cuándo acontecerá el arrebatamiento en relación con la gran tribulación de 7 años. Otro punto de vista es el pretribulacionismo. Todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento que tendrá lugar antes de la gran tribulación. Y otro punto de vista es el arrebatamiento parcial. El arrebatamiento tiene lugar antes de la gran tribulación, pero que solo serán tomados los cristianos espirituales, mientras que los otros cristianos pasarán a través de la gran tribulación. Aquí vemos dos tipos, ¿verdad? De cristianos, si se puede decir de esa manera, de que los cristianos que estuvimos preparados, estuvimos listos, estuvimos atentos a la trompeta de Dios, vamos a ser arrebatados. Y va a haber un grupo que se va a quedar, pero para la gran tribulación. Ellos van a poder salvarse todavía, van a tener esa oportunidad, pero entregando su vida, ¿verdad? Van a ser decapitados. Entonces yo creo que no es necesario, ¿verdad?, que lleguemos a esos extremos, ¿verdad? Cuando el Señor nos está alertando y nos está diciendo de que nos preparemos. Y también el Señor pues viene por una iglesia pura, ¿verdad? Por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y también la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, debemos de limpiarnos cada día. Amén. ¿Y de qué nos vamos a limpiar? Pues de nuestros pecados, obviamente, ¿verdad? Porque la palabra dice que el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva en Dios es vida eterna, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bien claro de que si nosotros deseamos irnos en el arrebatamiento, tenemos que estar preparados, tenemos que limpiarnos, tenemos que decirle al Señor, ayúdanos, Padre, cada día a vencer esas áreas que todavía, amén, a conquistar esos terrenos que todavía en nuestro corazón, ¿verdad, hermana? Estamos batallando todavía. Así es. Creo que todos, y perdónenme lo que le voy a decir, pero ya vamos a ir terminando por cuestiones de tiempo. Amén. Y realmente nosotros debemos de saber bien y tener claro de que el Señor viene pronto, ¿verdad? Amén. Cristo viene pronto y realmente debemos de poner las barbas en remojo, como dijo un hermano. Amén. Y debemos de meditar, recapacitar y pensar en que tenemos que estar listos, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a adelantarnos algo porque el tiempo ya pues se nos acortó, ¿verdad? Pero nos parece importante que ustedes tengan ahí estas 2 columnas donde dice qué es el arrebatamiento y qué es la segunda venida, porque amén, como mi hermano explicaba al inicio de esta exposición, que son 2 cosas distintas, ¿verdad? Y hay muchas personas, incluso hermanos cristianos, ¿verdad?, que tienden a veces a confundir o no se han dado cuenta que sí existe una diferencia en esos 2 momentos, ¿verdad? Entonces el arrebatamiento dice que es el traslado de los creyentes fieles. Recoge a su novia. Los santos trasladados van al cielo a las bodas con el Cordero. La tierra no es juzgada, inminente en cualquier momento, sin señales. Solo creyentes fieles, antes del día de la ira, sin referencia a Satanás. Cristo viene por los suyos en el aire. Solo los suyos lo ven. Comienza la gran tribulación. Amén. Y la segunda venida, ningún traslado, porque ya nos fuimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Los santos trasladados vuelven a la tierra con Él, o sea que nosotros vamos a regresar, ¿verdad? Así es. Con el Señor. La tierra es juzgada y se establece la justicia. Sigue a unas señales concretas y predichas, incluyendo la tribulación. Se predice a menudo en el Antiguo Testamento.
afecta a todos los hombres, da fin al día de la ira. Cuando habla de la ira, es la ira de Dios, ¿verdad? Satanás es atado, viene con su esposa, todo ojo le verá, no así en el arrebatamiento, ¿verdad? Y comienza el reino milenial y la restauración de Israel. Gloria a Dios. Sí, la verdad es de que pues muy interesante hacer énfasis en esto, ¿verdad, hermana? Porque vemos que son dos eventos diferentes, distintos, como bien explicaba la hermana acá, ¿verdad? El evento de arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues para finalizar, quisiéramos leer la palabra del Señor en Filipenses 3:20. Amén. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Apocalipsis 22:12 nos dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria a Dios. Amén. Sí, amados hermanos, amigos y amigas que están muy pendientes de esta enseñanza, pues esperando en el Señor, ¿verdad? Que haya anotado, pero más que en un cuaderno, ¿verdad? Que Amén. haya guardado esa palabra en su corazón, que la atesore, pero no solamente ahí, sino que la ponga por obra. Y esto es una alerta, ¿verdad? Esto es una alerta, es una palabra muy preciosa que nos dice acerca de este evento del arrebatamiento, que todos estamos esperando y que de un momento a otro se va a dar, sí o sí. El día no lo sabemos, ni la hora la sabemos, y como dijo el Señor, ni aún los ángeles del cielo lo saben. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que dar buen testimonio como lo dio Enoc, ¿verdad? Amén. Dándole un pincelazo a eso, como Enoc caminó con Dios. Y Elías sabemos que era un hombre también que hizo la voluntad del Señor, ¿verdad? Que cumplió su ministerio terrenalmente y está en un lugar intermedio Elías y volverá. Elías dice la palabra que ha de volver, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, fíjese que quisiéramos bendecir su vida, quisiéramos orar por usted, permítanos orar. Y si usted está ahí en su casita, acompáñenos. Y quisiéramos despedirnos a través de esta oración y decirle que Cristo viene pronto. Y decirle, escapa por tu vida. Realmente son tiempos difíciles. Así es. Tiempos complicados, tiempos finales. Y realmente es muy conmovedor ver que muchos se están quedando, se están deteniendo. Y es un tiempo en el cual debemos de buscar más al Señor. A pesar de las dificultades que se nos presenten, ¿verdad? Ya sea económicas, ya sea familiares, ya sea incluso de enfermedad, ¿verdad, hermana? Ahora Así con es. este famoso coronavirus, sabemos que nosotros, los que tenemos esperanza y los que tenemos nuestra confianza en Dios, el Señor nos va a guardar de toda peste, de todo virus, y el Señor proveerá. Amén. Así es que no sé si desea aportar algo más o oramos, hermano. Pues invitarlos, ¿verdad?, a estar atentos, ¿verdad?, porque la venida del Señor es inminente y esperamos que a través de esta exposición el Señor haya llegado a su corazón, ¿verdad?, porque dice que el Señor habla a través de nosotros y les ruega porque se reconcilien con el Señor, ¿verdad? Pero si ya estamos en el camino, pues seguir adelante y permanecer, ¿verdad? Entonces, bendiciones, hermanos, y oramos. Sí. Amantísimo Dios que estás en el cielo y en la tierra, papito lindo, en esta hora, Señor, te clamamos y te pedimos y te rogamos, Señor, que extiendas tu cetro de misericordia, Señor, a favor nuestro y a favor de todos los que nos ven. Los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos una palabra de bendición desde esta casa, Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones. Y te pedimos, Señor, que tú hagas la obra, Señor, esa obra que has comenzado, porque dice tu palabra, Señor, que el que ha comenzado la buena obra, de cierto la ha de terminar. Señor, anhelamos, Señor, y deseamos que estemos preparados, Señor, para ese evento, Señor. Esperamos, Señor, ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Anhelamos estar contigo por la eternidad, Señor. Esa es una de las promesas, Señor, que tú nos has dado, Señor, y que seamos, Señor, una iglesia pura, Señor. Una iglesia sin mancha, sin arrugas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos, Señor, a todos los que nos ven por estos medios
y les decimos hasta la próxima. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Amén.